En este video vamos a presentar cómo es la redacción de las referencias bibliográficas para un artículo de investigación. Solamente nos vamos a dedicar al formato de Vancouver. Hay varios formatos para la redacción de referencias bibliográficas. Sin embargo, uno de los más utilizados, tal vez el más utilizado en revistas científicas biomédicas, es el formato de Vancouver. Para citar una referencia bibliográfica hay que tener ciertas nociones. Primero, citar siempre la fuente primaria. ¿Qué significa eso? Que tengo que citar cuál es la fuente que dio por primera vez cierta información o que dijo por primera vez algo. Por ejemplo, si yo digo que la mortalidad materna en cierto país es de tanto, de X, entonces tengo que citar la fuente que halló eso, es decir, el artículo científico o el informe en el cual se ha mencionado eso por primera vez como un hallazgo. Puede que posteriormente muchos artículos hayan citado ese dato, sin embargo yo no puedo citar esos artículos que han citado ese dato, sino que tengo que citar siempre la fuente primaria o la fuente que reportó dicho hallazgo. Luego, hay que evitar citar una comunicación personal a menos que proporcione una información esencial no disponible de una fuente pública. Es decir, hay una forma de citar comunicaciones personales, que es básicamente lo que alguien te dijo. Sin embargo, esto no es muy bien visto y es mejor citar siempre documentos. Luego, por lo general, estas referencias tienen que ser numeradas consecutivamente, siguiendo el orden en que se mencionan por primera vez en el texto. ¿Cómo se numeran? Hay muchas formas, pero la más común es entre paréntesis y en superíndice, ¿no? Vemos aquí que hay un uno entre paréntesis y en superíndice. Hay un 1-3 que significa que está citando las referencias uno, 2 y 3 de las cuales ha sacado la información. Luego hay un 1,5 que significa que está citando la referencia uno y la referencia 5 a la vez. Entonces, tenemos nuestra introducción, que es la primera parte del artículo científico, y la primera referencia tiene que ser uno. ¿Por qué? Porque tienen que ser enumeradas consecutivamente. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando llegamos al siguiente título, metodología, y en la metodología necesitamos citar algo, no vas a comenzar desde uno de nuevo, sino que vas a seguir con la numeración y vas a seguir con 10, 11, 12, etcétera. Igual para discusión, vas a seguir con la numeración. Acá vemos ejemplos de referencias bibliográficas, ¿no? Vemos tal vez unos números raros que ahora vamos a descifrar. Primero, como les mencioné, todo lo que he presentado está de acuerdo al formato de Vancouver y ha sido sacado de los requisitos de uniformidad del Comité Internacional de Editores de Revistas Científicas, que pueden buscar por internet como requisitos de uniformidad ICMJE. Entran al primer link y les va a salir una traducción al español, ¿no? Esos requisitos son muy importantes puesto que son los que manifiestan el consenso de las revistas científicas de cómo debe de redactarse un artículo, y ellos son los que adoptan las normas de Vancouver. Bueno, entonces, ¿cómo citamos artículos científicos? ¿No? Yo tengo un artículo científico que tiene un dato que yo quiero mencionar en mi trabajo y quiero citarlo, ¿no? El formato es este. Pones cada uno de los autores, primero su apellido y la primera letra de su nombre. Punto. Luego de enumerar a todos los autores y de poner un punto, pones el título completo del artículo. Punto. El nombre resumido de la revista, no el nombre completo, sino el nombre resumido de la revista. Punto. El año en el cual fue publicado. Punto y coma. El volumen de la revista en el cual fue publicado. Entre paréntesis, el número de la revista en el cual fue publicado. Dos puntos y las páginas. Por ejemplo, de la página 515-517. O sea que está en la 515, 516 y 517. Por ejemplo, este es un artículo publicado por Adams, WG, Deaver, K, etcétera, etcétera, etcétera. Como vemos, el apellido del primer autor es Adams y las iniciales de sus dos nombres son W y G. Asimismo, el apellido del segundo autor es Deaver y las iniciales de sus dos nombres son K y A, y así, etcétera. Nombra seis autores y luego pone coma et al. ¿Qué significa esto? Que si tenemos más de seis autores, tenemos que mencionar solamente los primeros seis y luego poner coma et al, que significa y el resto. Si son menos de seis autores, tienes que mencionar a cada uno. No puedes poner dos autores y luego et al, tienen que ser seis y luego et al. Punto. Y luego de nombrar a los autores tenemos el nombre completo del artículo, todo lo que está subrayado con rojo. Punto. Luego tenemos el nombre de la revista, como les dije es el nombre abreviado de la revista, que es JAMA. Punto. Luego tenemos el año 93. Punto y coma. Vemos que fue el volumen 269 y dentro del volumen 269 el número 2. Dos puntos, 221-6, que son las páginas. Esto significa que este artículo comenzó en la página 221 y se extendió hasta la 226. Como ven, para resumir, ya no ponen 226, ponen simplemente 6.
Si fuera del 221 al 230, sería 221-30. Aquí vemos otro artículo. Como ven, solamente tiene 5 autores, así que ya no ponen et al. Igual vemos que ponen el primer apellido de cada autor junto con la inicial de su nombre o de sus dos nombres. Luego ponen el título completo del artículo. Luego el nombre abreviado de la revista, Lancet. Punto, el año, punto y coma, el volumen, entre paréntesis el número, dos puntos, la página. En este caso, este artículo solamente ha sido presentado en una página. ¿Cómo poner eso si es que tenemos un autor colectivo? Un autor colectivo es cuando los autores son varios, pero todos pertenecen a un grupo de investigación. Y para no poner a todos los autores, solamente ponen el nombre del grupo. En este caso, el que está subrayado es el nombre del grupo. Y luego sigue todo normal, ¿no? El nombre del artículo, el nombre de la revista, hipertensiones, el nombre de la revista en este caso. El año, punto y coma, volumen, entre paréntesis, número, dos puntos y los números de las páginas. Ahora, ¿qué pasa si es que tenemos a un equipo o un grupo de investigación que quiere poner su nombre, pero este grupo ha participado junto con otros autores? Entonces, se pone el nombre de los autores que han participado y luego el nombre del grupo. Como ven, los nombres de los autores están separados por comas, como debe ser, pero el nombre del grupo está separado por un punto y coma. Luego de eso ponen todo el resto, ¿no? El nombre del artículo, de la revista, como ya hemos visto. Ahora, esto fue en caso de citar artículos científicos. ¿Y cómo hago si yo quiero citar un libro o una monografía? Vemos que si el autor es individual, se cita primero el nombre de los autores del libro, en el mismo formato que antes, solamente el apellido y la primera letra del nombre, punto, el nombre del libro, punto, la edición, punto, el lugar donde se ha publicado el libro. En este caso es San Luis, dos puntos, la editorial, punto y coma, el año. Ahora, ¿cómo hago si en este libro figura solamente el nombre del editor? A veces un libro tiene demasiados autores, así que se encarga un editor de juntar todo y compilarlo. En este caso se considera que el autor simbólico representativo del libro es el editor. ¿Cómo se cita en este caso? Pues de la forma que sigue. Ponemos los nombres de los editores, en este caso Gilstrap LC tercero, ese es su nombre. Cunningham y Van Dorsten, editors, para dar a conocer que ellos son editores. Punto, el título del libro, punto, la edición, punto, el lugar donde fue publicado, New York, dos puntos, la editorial, McGraw-Hill, punto y coma, el año. En español, en vez de editors, poner editores. Ahora bien, supongamos que yo estoy leyendo ya el artículo en la práctica y quiero citar este artículo. Ya lo leí, veo que tiene datos interesantes que quiero mencionar o viene mi introducción o me van a servir para mi discusión y quiero citarlo. Entonces tengo obviamente el título del artículo, que esto siempre se ve. En la parte superior del título generalmente está el nombre de la revista. En este caso está el nombre resumido de la revista. Debajo del título tenemos a los autores, pero no lo tenemos en el formato que nosotros queremos, ¿no? Y bueno, yo veo las siguientes páginas de la revista y veo que, por ejemplo, en el encabezado de la página 2 nos dicen es el nombre de la revista, punto, el año, dos puntos y ciertos numeritos. Vemos que este formato es idéntico al formato que hemos explicado para la presentación de las referencias bibliográficas. Por tanto, tenemos que saber que ciertas revistas en el encabezado o en el pie de página te ponen más o menos el formato que necesitas para presentar este artículo como referencia bibliográfica. Esto es para ayudar a los autores a que no se demoren tanto citando. Entonces, ¿cómo sería la citación? Primero, el apellido. En este caso es un apellido compuesto, Álvarez-Dongo. Ponemos Álvarez-Dongo, espacio y la primera letra del nombre. Doris queda como D. Coma, Sánchez-Abanto, espacio J. Y así con cada uno de los autores. Vemos que todos tienen apellido compuesto. ¿Por qué? Pues puede que en la realidad alguno de ellos no tenga el apellido compuesto. O sea que tenga en total dos apellidos, ¿no? Por ejemplo, Doris Álvarez Dongo. Puede que haya otros investigadores que se llamen Doris Álvarez y como esta persona no quiere ser confundida con esos otros investigadores, ha adoptado como su nombre de autor Doris Álvarez Dongo, juntando sus dos apellidos mediante un guión. Es necesario que cada uno tenga su nombre de autor y de preferencia que nunca lo cambie. Es decir, si yo tengo un nombre de autor con el cual publico mi primer artículo, de preferencia no debo cambiarlo y debo seguir publicando con ese nombre. Si yo soy Doris Álvarez y pongo en un artículo Doris Álvarez, en el siguiente artículo pongo Doris Álvarez Dongo, en el siguiente artículo pongo Doris A. Dongo, etcétera, etcétera, va a ser muy difícil que luego alguien contabilice mi producción científica o cuánto he publicado yo porque siempre aparezco con diferente nombre. La recomendación sería que si yo tengo un nombre muy usual,
ponga en mi nombre como autor mis dos apellidos juntos, para que así no me confunda. Si uno quiere puede poner también su segundo nombre, sin embargo no es tan recomendable. Tal vez se ve mejor que yo ponga solamente un nombre y un apellido, o un nombre y mis dos apellidos separados por un guión. Bueno, luego de haber hablado un poco sobre este tema, seguimos con lo que es la referencia bibliográfica. Vemos entonces que termina de enumerar a todos los autores, pone un punto. Luego se nombra el título del artículo. Sobrepeso y obesidad, bla, 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 y se pone un punto aquí. Luego se nombra la revista, ese de aquí. Como ven, es el título resumido de la revista. Punto. Luego el año, fue publicado en el año 2012, punto y coma. El volumen, 29, tal como se señala acá, el volumen 29. El número 3, dos puntos. Y los números de página, 303 a 313. Ahora bien, ¿cómo se citarían los nombres de los autores para este documento? Por ejemplo, tenemos que el primer autor se llama Eduardo Acosta Arreguín, el cual sería citado como Acosta Arreguín E. Es decir, aunque no haya un guión entre los dos apellidos, es recomendable que deciden los dos apellidos aunque sean separados, si es que los ha puesto en su nombre de autor. Luego sigue Ma de María Teresa Cortés Gutiérrez. Se cita como Cortés Gutiérrez MT, dado que ha mencionado sus dos nombres. Luego sigue Carla C. Font López. En este caso ha puesto solamente la primera letra de su segundo nombre. Por eso es que se cita como Font López K. No se pone su segundo nombre, dado que solamente ha puesto la primera letra de su segundo nombre. Cristina Morán Álvarez como Morán Álvarez C. Y Alejandro Cravioto como Cravioto A. Acá tenemos otro artículo. Uso de Internet y niveles de dependencia entre estudiantes de medicina humana. Sin embargo, alrededor del título no vemos que haya un nombre de la revista, ¿no? Así que vamos al pie de página. Y vemos que en el pie de página te dicen esto. La revista es Revista Horizonte Médico y te ponen su abreviación, Rev Orismed. Dicen que es el volumen 12, el número 3, porque es lo que está entre paréntesis, coma, julio-septiembre del 2012. Y que comienza en la página 27, dado que estamos viendo la primera página donde está publicado este artículo, que es la 27. Vemos hasta la última página que comprende este artículo y vemos que es la página 34. Entonces, ¿cómo lo citaríamos? Hagan el ejercicio ustedes y luego vean esto. Castro Moyo M, por el primer autor, Celis Velázquez A, Medina Fluker MC. Punto, el título, uso de internet y niveles de dependencia entre estudiantes de medicina humana. Punto, el nombre de la revista abreviado, Ref Orismet. Punto, el año, punto y coma, el volumen, entre paréntesis el número 3, dos puntos, 27, que fue la primera página, guión 34. No se olviden que estamos hablando del nombre abreviado de las revistas. De esta manera, vemos en esa tabla en la cual se hizo una revisión de las referencias bibliográficas de varias revistas y se vio que había varios malos usos de los nombres abreviados de las revistas. Por ejemplo, el nombre abreviado de una revista es NENGL-JMED. Sin embargo, incorrectamente ponen abreviaciones que no vienen al caso, como NEJM o New, NGL, JMED, etc. Igual para Lancet, igual para revistas peruanas, ¿no? Por ejemplo, la revista peruana Anales de la Facultad de Medicina se abrevia de alguna de estas dos formas, ANFACMED o ANFACMED Perú. Ninguna otra forma es válida. Ahora bien, ¿cómo sabemos cuál es la forma correcta de resumir el título de una revista? Primero puede ser mediante el uso de PubMed. Sabemos que hay un buscador que se llama PubMed. Si no lo buscamos por internet, PubMed. Muchos de los artículos están dentro de PubMed. Así que buscamos el nombre del artículo, entramos al artículo que nos interesa y vemos que en la parte superior izquierda te dan el nombre de la revista abreviado y, oh sorpresa, te dan también el año, volumen, número y las páginas. Es decir, te lo dan ya listo para citar. Eso nos será de gran ayuda si nuestro artículo está dentro de PubMed, claro, ¿no? Otra manera de buscar el nombre abreviado de las revistas es mediante LILACS. Uno busca LILACS, que significa Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud, que es una base de datos que contiene a casi todas las revistas latinoamericanas. Uno va a LILACS, lo abre y busca el artículo que uno quiere citar. En este caso también te dan el nombre de la revista en versión resumida, el volumen, número, las páginas y el año en el cual fue publicado. Para terminar con todo lo que es redacción, sería interesante que lean este libro. Es de Robert Day, Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Es un libro muy muy bueno, lo pueden encontrar por internet simplemente escribiendo el nombre del libro y del autor. Es bastante interesante y es corto y didáctico para aquellos a los cuales les interese el tema. Con eso terminamos lo que es referencias bibliográficas, espero que les sea de utilidad.